La vida y obra de Juan Pablo II, un viaje fascinante por la fe y el liderazgo. Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Su vida temprana estuvo marcada por la tragedia, la fe y un contexto político turbulento, que forjarían el carácter del futuro líder de la Iglesia Católica. Su infancia y juventud no fueron fáciles. Perdió a su madre cuando tenía solo 8 años, a su hermano mayor a los 12, y a su padre cuando cumplió 20, quedando huérfano a una edad muy temprana. A pesar de las pérdidas, Karol encontró consuelo y fuerza en su fe. La juventud de Karol Wojtyła y la Segunda Guerra Mundial. Durante su adolescencia, Wojtyła fue testigo de la invasión nazi en Polonia en 1939. La brutalidad de la ocupación alemana dejó una marca indeleble en su vida, ya que no solo enfrentó la opresión política, sino también la violencia directa contra la cultura polaca y la comunidad judía. En esos años, Karol trabajó en una cantera y en una fábrica química para evitar ser deportado a Alemania como mano de obra forzada. A pesar de las dificultades, no dejó de nutrir su amor por el teatro, la poesía y la filosofía. Participó activamente en un grupo teatral clandestino y más tarde ingresó al seminario clandestino en Cracovia, donde comenzó su formación sacerdotal. Durante la guerra, fue un testimonio viviente de resistencia espiritual ante un régimen que intentaba sofocar la religión y la identidad nacional polaca. El camino al sacerdocio. En 1946, Wojtyła fue ordenado sacerdote. Estudió en Roma y regresó a Polonia, donde empezó a destacar no solo por su devoción, sino por su capacidad para conectarse con los jóvenes. En un país bajo la ocupación comunista, donde la religión estaba constantemente amenazada, Karol Wojtyła emergió como una figura de esperanza. Su cercanía con las juventudes católicas fue clave. Era común verlo organizar excursiones y actividades al aire libre, donde podía hablarles de la fe sin interferencias políticas. Pronto se dio cuenta de que su misión no solo sería pastoral, sino también intelectual. Karol se doctoró en teología y, con el tiempo, se convirtió en profesor universitario. Su enfoque en la dignidad humana y la importancia de la libertad resonaba en un país oprimido por el totalitarismo comunista. A través de su vida académica y sacerdotal, Wojtyła desarrolló una teología centrada en el ser humano, especialmente en la importancia de los derechos humanos, el respeto a la libertad y la dignidad de cada persona. El arzobispo de Cracovia y la confrontación con el comunismo. En 1964, Wojtyła fue nombrado arzobispo de Cracovia, y en 1967, fue elevado a cardenal. Durante su tiempo como arzobispo, fue un crítico constante del régimen comunista, que intentaba sofocar la influencia de la Iglesia en Polonia. Wojtyła no era un hombre de confrontación violenta, pero su enfoque firme y su capacidad para reunir a la gente a su alrededor le dieron poder para resistir las presiones del Estado. Una de las grandes contribuciones de Wojtyła durante estos años fue su participación en el Concilio Vaticano II. Fue una figura clave en la redacción de Gaudium et Spes, un documento fundamental que subrayaba la importancia de la Iglesia en el mundo moderno y abogaba por los derechos humanos y la dignidad de la persona. La elección como papa. En 1978, tras la repentina muerte de Juan Pablo I, Karol Wojtyła fue elegido papa el 16 de octubre. Este evento fue histórico por varias razones. No solo era el primer papa no italiano en más de 400 años, sino que su elección envió un mensaje de esperanza a todos los países detrás del telón de acero, donde el comunismo intentaba suprimir la religión. Desde el primer momento, Juan Pablo II dejó claro que su papado estaría marcado por la defensa de la dignidad humana, la libertad religiosa y los derechos humanos. Un papa del pueblo. Juan Pablo II no solo era un hombre de fe profunda, sino también un líder carismático que conectaba de manera personal con millones de personas en todo el mundo. Durante su pontificado, viajó a más de 120 países, algo inaudito en la historia de los papas. Usó estos viajes como una herramienta para acercarse a las personas y predicar un mensaje de paz, reconciliación y solidaridad. Uno de los momentos más destacados de su papado fue su papel en la caída del comunismo en Europa del Este. Aunque siempre subrayó la importancia del diálogo y la no violencia, fue una figura crucial en la resistencia pacífica contra los regímenes comunistas. En su visita a Polonia en 1979, sus palabras encendieron el espíritu de millones de polacos, lo que ayudó a catalizar el movimiento Solidaridad. Este movimiento sindical, liderado por Lech Walesa, eventualmente llevó a la caída del régimen comunista en Polonia y sirvió de inspiración para otros países de Europa del Este. El intento de asesinato y la misericordia. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió un atentado en la plaza de San Pedro, cuando fue disparado por Mehmet Ali Aka.
La bala apenas esquivó sus órganos vitales, y muchos creen que fue un milagro que sobreviviera. Lo más impresionante fue su respuesta. Apenas 2 años después, visitó a su atacante en prisión y lo perdonó. Este acto de misericordia profunda no solo conmovió al mundo, sino que mostró el poder del perdón y la reconciliación, valores que siempre promovió. Su lucha por los derechos humanos y la dignidad. Juan Pablo II no solo fue un defensor de la libertad en el ámbito político, sino también en el social y moral. Abogó incansablemente por los derechos de los más vulnerables, los no nacidos, los pobres, los inmigrantes y los ancianos. Se opuso firmemente a la pena de muerte y promovió la importancia de la vida en todas sus etapas. En su encíclica, Evangelium Vitae, reafirmó la enseñanza de la Iglesia sobre el valor de la vida humana y su dignidad inherente. Para Juan Pablo II, el respeto por la vida no era solo una cuestión de fe, sino un principio universal que toda la humanidad debía defender. El Papa del diálogo interreligioso. Uno de los aspectos más innovadores de su pontificado fue su énfasis en el diálogo interreligioso. Convocó encuentros históricos con líderes de otras religiones, incluidos judíos, musulmanes, budistas y cristianos de diferentes denominaciones. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar una sinagoga y una mezquita, marcando un hito en las relaciones interreligiosas. Su enfoque era claro: la paz solo podía lograrse a través del respeto mutuo y el diálogo entre las religiones. En 2000, durante el jubileo, pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por los errores cometidos en el pasado, incluyendo el antisemitismo y las cruzadas. Este gesto fue recibido con admiración y respeto en todo el mundo, y demostró su compromiso con la reconciliación y la unidad. El legado de la santidad. A lo largo de su vida y pontificado, Juan Pablo II inspiró a millones con su ejemplo de fe, esperanza y amor. Canonizó y beatificó a más personas que cualquier otro papa en la historia, presentando modelos de santidad para todas las culturas y épocas. Su devoción mariana fue particularmente significativa. Totus tuus, todo tuyo, era su lema personal, una expresión de su profunda entrega a la Virgen María. Los últimos años y su partida. En los últimos años de su vida, Juan Pablo II sufrió de la enfermedad de Parkinson, una condición que lo debilitó físicamente, pero nunca le robó su espíritu. A pesar de su deterioro, continuó con sus deberes papales, mostrando una extraordinaria valentía. Sus últimas apariciones públicas, visiblemente afectado por la enfermedad, conmovieron al mundo, ya que se mantuvo firme en su fe hasta el final. El 2 de abril de 2005, falleció en el Vaticano, rodeado por sus colaboradores más cercanos. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo. Fue canonizado el 27 de abril de 2014, y desde entonces es venerado como San Juan Pablo II. Un líder para todas las épocas. El pontificado de Juan Pablo II transformó no solo a la Iglesia Católica, sino también al mundo. Su lucha incansable por los derechos humanos, su amor por los jóvenes, su compromiso con el diálogo interreligioso y su ejemplo de perdón y reconciliación lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Juan Pablo II dejó un legado de esperanza, paz y amor que sigue resonando en los corazones de millones de personas. Si te interesa seguir escuchando historias de fe, no olvides suscribirte y dejar tu like. Difundamos la paz y el mensaje de Dios. Bendiciones.